Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Uno de los amigos de esta maestría es nuestro invitado de hoy, profesor de Derechos Reales en la misma facultad. Con los efectos de esta conversación es director actual y expresidente de la Caja Forense de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Rosario. Este es un tema, un conversatorio de temas procesales, este no lo es, pero es un tema que atañe de cerca a la abogacía. Y estamos haciendo charlas para procesales alrededor de la abogacía, de los tribunales y de las instituciones que rodean al ejercicio bueno de la abogacía, entre ellas la Caja Forense. Días pasados tuve una larga y muy nutritiva conversación con un prócer del actual de la Caja Forense, con Eduardo Martínez Pintado, amigo muy querido también, que hizo un papel estelar en la Caja cuando fue presidente durante mucho tiempo, llevándola a un grado de extrema excelencia en su quehacer. Con él hablamos de cómo nació, de qué ocurrió, cuáles fueron los avatares propios de la Caja. Les conté yo cómo había mi revista de estudios procesales salido a la luz gracias a la Caja, porque también tenía actividad cultural que desarrolla. Y me quedó en el tintero para hablar algo de qué es la Caja hoy. ¿Qué significa la Caja para la abogacía y para el abogado? ¿Cómo protege la Caja? ¿Cómo sigue la Caja la tarea también cultural del abogado? Una charla parecida la tuve con Luis Annunziata, amigo muy querido recientemente fallecido, que supo ser presidente de la Caja de Previsión Social. Y hace un par de días tuve la conversación de esa charla con el doctor Spirandelli, que es Mario Spirandelli, que es el actual director que reemplazó a Luis Annunziata a raíz de su fallecimiento. Es decir, le he dado 2 charlas a la Caja por sus jubilaciones y esta es la segunda, y completo las 2 para la Caja Forense de Rosario, con lo cual termino de hablar de las cosas que están alrededor del abogado en materia procesal de Santa Fe. Mi querido Juan Manuel, te recibo con todo afecto, sabes de este afecto, lo conoces personalmente. Te agradezco que te hayas prestado esta conversación y quiero aprovechar tu experiencia, tu dedicación, tu vocación por la solidaridad forense, ¿no? Quiero que me expliques primero cómo llegaste a este ejercicio activo de la solidaridad. ¿A partir de qué entendés vos por solidaridad? Que es una cosa que no todo el mundo entiende lo mismo. Para terminar diciéndote, que me expliques, para pedirte que me digas, ¿qué es hoy la Caja Forense, no? ¿Qué es actualmente? ¿Y cuánto y cómo se condice esta caja con el estatuto inicial después de 70 años de vigencia de su creación? Juanma, te recibo con todo afecto. Esta es tu casa, te pido que así lo tomes y lo aceptes. Y te escucho con atención. Empecé preguntándote cuál es tu sentido de la solidaridad. Te escucho. Bueno, unos segundos quiero dedicar a agradecerte, Adolfo. Sabes la admiración que te tengo, el cariño, el aprecio. Si bien no he llegado a ser alumno tuyo en la carrera de grado de la Universidad Nacional de Rosario, Lo que te perdiste, Juan Manuel. Gracias a Dios. sí he logrado conocerte y poder tratarte en el ámbito del posgrado, de la profesión, y realmente soy un agradecido de haber podido conocerte, tratarte y hasta puedo decir tener una relación de amistad. Así es. Con un Una verdadero relación de maestro. doble mano, según la ley de partidas. La verdad que lo tengo entre mis logros, si se quiere jurídico, pero de tipo jurídico sentimental. ¿Sí? Al igual que con vos, con Álvarez Garriol, con
Ariel, con Luis Con Andorno. el inolvidable maestro Ariel Álvarez Gardiol, ¿no? Y yo creo que estos son unos lindos segundos para recordar a quienes hemos conocido, admirado, querido, y no debemos olvidar nunca. Por eso, grandes maestros como Ariel Álvarez Gardiol, como Luis Andorno, colegas y compañeros de la militancia profesional, como Luis Anunciata. Vos nombraste también a Eduardo Martínez Pintado, que en lo que es la política gremial ha sido, como vos bien dijiste, un gran referente. Y cuando vos me preguntás a mí qué pienso y qué conceptos tengo de algunas cuestiones esenciales de la profesión y de la política gremial, no puedo eludir la referencia a lo que él también me ha inculcado como referente de la abogacía y como un referente de la caja forense. Por eso también celebro la decisión que has tenido de entrevistarlo previamente y de poder introducir lo que es la historia de esta institución. Como vos bien dijiste, si bien no es un tema la institución caja forense o la caja de jubilaciones, caja de seguridad social, no son netamente instituciones vinculadas a la actividad jurisdiccional o a la actividad procesal, más precisamente, sí tienen que ver con la garantía que se requiere en la abogacía de cualquier país, no solamente de Argentina y especialmente de la provincia de Santa Fe, de tener las libertades necesarias, las garantías y las seguridades para poder ejercer la profesión dignamente. Cuando digo dignamente es no pasar por situaciones apremiantes, no pasar por situaciones injustas, y poder sentirse que uno puede defender el derecho, la aplicación del derecho y en definitiva la justicia con total libertad. Y como vos bien sabés, y lo explicás mucho mejor que yo, nuestra profesión, al igual que yo siempre lo comparo con el periodismo, cuando hay arbitrariedad, cuando hay autoritarismo, cuando hay dictaduras, las dos primeras profesiones que se ven seriamente amenazadas son la abogacía y el periodismo. Y no es casualidad, porque como los periodistas, lo que defendemos los abogados que de corazón litigamos y defendemos el derecho, son las libertades individuales y las garantías justamente procesales. Por eso nuestra vinculación estrecha con el proceso, con el Estado de Derecho constitucional y con la democracia. Y esta institución, la Caja Forense, justamente cuando nace en el año 49, en un mundo muy particular, en un mundo donde existían otro tipo de condiciones, otro tipo de perspectivas a nivel mundial, donde un estado de bienestar era una bandera y un estandarte. La institución Caja Forense nace con esos principios de solidaridad, de ayuda mutua, de cooperación mutua. Y justamente, y lo debe haber seguramente mencionado Eduardo Martínez Pintado, en un discurso donde se discutía en el Colegio de Abogados la creación de la Caja Forense, en ese momento el Colegio de Abogados de la ciudad de Rosario no quería la creación de la Caja Forense, quizá por el miedo a tener otra institución semejante y que quizá lo podría sentir como una amenaza. Pero justamente en el discurso que hizo el doctor Rasol, que seguramente vos lo recordarás muy bien, él mencionó que justamente pregonaban la creación de la caja forense para evitarlo a las generaciones futuras. Fíjate vos la generosidad y la solidaridad, no ya para ellos, sino para las generaciones futuras, evitarles situaciones indignas. ¿Sí? Cuando hablamos de dignidad tenemos que hablar, y hoy la caja forense después de 71 años, tiene dos pilares, y si se quiere desde afuera, en una apretada síntesis cualquiera puede decir, bueno, la caja forense es la obra social o la cobertura médica de los abogados y procuradores. Sería perfectamente válido. Y otro te podría decir, bueno, no, en realidad es la institución que custodia que los abogados y procuradores perciban los honorarios profesionales que les corresponden. Ninguna de las dos respuestas son inexactas, al contrario, pero yo siempre, desde lo personal, vengo diciendo que esas son las prestaciones en especie, en definitiva.
porque lo que esconden esas dos prestaciones en especie, esos dos grandes grupos de prestaciones que damos, es que en definitiva, filosóficamente lo que se busca a través de un honorario digno y de una salud bien cuidada y una buena atención ante la enfermedad, es tener una vida digna y buenas condiciones de vida. Con lo cual... Oye, déjame que haga una digresión acá, por favor. Yo quiero una gente muy joven, no sabe de qué época estamos hablando. La profesión de abogado en la Argentina, mi abuelo paterno era abogado, de ahí que conozco perfectamente bien de qué se trata esto. Se funcionaba en absoluta soledad. Un abogado es un lobo estepario solitario. El abogado en su soledad, si come de la abogacía, si vive del producto que le da el ejercicio de su profesión, no puede enfermarse, no puede faltar, porque los plazos siguen corriendo, los juicios siguen andando, y hay que impugnar, hay plazo para hacerlo, y el juez tiene que estar allí, ¿no? Es más, no puede ni siquiera vacacionar. La idea del cierre total de tribunales durante las ferias judiciales precisamente para que todos tengan vacaciones, porque si uno trabaja y otro no, de verdad ninguno podría tenerlas. Que basta pensar un poquito en esto para darse cuenta de lo que digo. En la década del 40, en el año 46, 1946, gana su primera presidencia Juan Domingo Perón, que durante su coronelato, antes de ser ministro del Trabajo en el gobierno nacido con la Revolución del 43, bajo la presidencia del general Edelmiro J. Farrell, había sido agregado militar a la Embajada Argentina en Italia. Y allí había conocido las ideas de Benito Mussolini, de justicia social, de solidaridad social, de economía estatal, y él tomó la idea de la agremiación. No había en la Argentina una CGT hasta ese momento, no había un movimiento obrero unificado, no había ninguna profesión que se hubiera unido, eran todos lobos esteparios, te acabo de contar. Lo primero que se hizo fue generar que la agremiación fuera colegial. Y entonces los abogados, que hasta ese momento las matrículas profesionales las otorgaban y las manejaban y las caducaban los superiores tribunales de justicia, como por ejemplo hay en la Corte Nacional que maneja la federalidad de la labor abogadil, eso pasó a instituciones paraestatales, entre ellas el Colegio de Abogados de Rosario, que le dieron la competencia de llevar la matrícula. Con esto lo que se hizo fue empezar a ordenar gremialmente a los abogados, se los unió. Quiero que sepas que no fue una tarea sencilla esta, de ninguna manera. Hubo provincias como la de Corrientes, muchísimos años, negándose hasta la colegiación, ¿no es cierto? Jorge Bechetrí Medina hablaba de la libertad abogadil y le hacía cruces a la colegiación. Eso se logró, y ya colegiados los abogados, se dieron cuenta de que había una puja abogadil como la que contó el otro día Martínez Pintado, y era necesario regular que el abogado, que no se remataran los trabajos al mejor postor del trabajo del abogado. Con lo cual se lo dignificó, sin lugar a dudas. Y entonces se empezó por un grupo importante de abogados, recuerdo muchos de ellos, con Luisito Razzola a la cabeza, empezaron a hablar de la necesidad de unirse para defender eso. Pero al mismo tiempo, para dar una cobertura social, el abogado no se podía enfermar, no tenía obra social. Nadie lo protege al abogado. Y entonces, con las dos finalidades, defender el honorario mediante una activa participación en la regulación y en el control de lo regulado mediante un régimen recursivo importante a favor de la caja, y además con la tarea de implementar un sistema de salud, de beneficencia social, etc., ¿no? Y de eso estamos hablando para quien no conoce el tema en profundidad. Esto no llega solamente a abogados.
Esta digresión es para explicar lo que acabas de decir vos, ¿no? Las dos vertientes, honorarios y salud, se unificaron con esto, ¿no? La caja ha tenido altibajos. Las entidades funcionan según funcionan los funcionarios que la hacen funcionar. Si el funcionario, el presidente de directorios es de inútiles, la caja no sirve para nada. Si hay gente con vocación de servicio, la caja sirve de mucho. La caja tuvo sus altibajos, ha tenido buena gente, no tan buena, alguna sin ninguna entidad, pero desde hace un tiempo veo que la caja está funcionando bien, con gente joven, creo que es una maravilla, porque esto lo crearon viejos, hoy es gente joven la que la maneja. Igual que la caja de jubilaciones, lo están manejando gente joven. Y esto ha hecho que tengamos hoy un servicio, a mí me parece, de una prestación de salud muy importante. Entonces yo creo, con la pregunta que te hice, o sea, 70 años, la caja funciona así. Y ahora te pido que me digas cómo funciona la caja hoy. En las dos vertientes, quiero que me digas primero cómo está legitimada para seguir la regulación, impugnarlos, etcétera, y luego cómo funciona la caja y qué prestaciones asistenciales brinda el abogado. Digamos. Mira, Adolfo, y también pensaba mientras vos hablabas que vos, con todo lo que vos haces a nivel académico en el área de posgrado, no solamente, si bien tenés una gran arraigo y pertenencia con la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, vos trascendés las fronteras de la provincia, del país y hasta el continente. Con lo cual, yo soy consciente de que esto lo van a escuchar o lo van a ver también tus alumnos de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Panamá, de España, de Italia. Con lo cual, esa diversidad también de profesiones, porque hay muchos magistrados, ministros de justicia que cursan tus maestrías, no solamente abogados litigantes. ¿Cuánto vale la medicina en un país que no sea Argentina? ¿Cuánto vale la medicina privada en Chile? ¿Cuánto vale la medicina privada en Estados Unidos? ¿Cuánto vale la medicina privada en España? Realmente, si uno le cuenta a un colega lo que se paga aquí dentro de lo que es el sistema de la caja forense, no lo deberían tomar seriamente o les resultaría irrisorio, porque realmente, como vos dijiste, son entes paraestatales o entes públicos no estatales, ¿sí? Que no tienen fines de lucro, con lo cual nosotros debemos administrar responsablemente, pero sin perseguir la rentabilidad, sí la sostenibilidad. ¿Sí? Ser eficientes en el equilibrio entre gastos y prestaciones, pero no perseguimos el lucro. Y eso porque nos rige este principio de solidaridad y de equidad. ¿Sí? El reparto solidario y equitativo de los ingresos y las prestaciones. Si se quiere, incluso, hasta uno podría encontrar los principios mutualistas dentro de lo que es el Estatuto de Caja Forense y hoy se mantienen. Y como vos decías, la caja pasó muchos momentos. No solamente se creó con un gobierno justicialista, o dentro del gobierno de Juan Domingo Perón, después pasó la Revolución Libertadora, después pasó la dictadura, vino la democracia, después vino el neoliberalismo, después vinieron los años 2000 en Argentina, y la caja siguió. Y siguió subsistiendo, buscando siempre la misma calidad. En lo que es la salud, se reemplazó lo que era el estatuto original, donde se otorgaban apenas unos 4 o 5 subsidios. Se otorgaban subsidios por nacimiento, por fallecimiento, por maternidad, por vacaciones. Eran prestaciones, si se quiere, representativas de algún evento que podía ocurrir o no. En la década del 80 se reemplaza por un sistema integral de salud. Y hoy tiene la caja forense un sistema totalmente abierto, de cartilla abierta, y donde se otorgan prestaciones médicas por encima de lo que es la ley o las leyes de cobertura de salud en Argentina, que tiene que ver con el plan médico obligatorio. Nosotros estamos cubriendo y otorgando prestaciones
por más o menos un 40-50% por encima de lo que sería un estándar mínimo, a un costo que realmente no se puede encontrar en el mercado. Estamos hablando de que estamos dando prestaciones por encima del mercado y estamos teniendo una, si se quiere, una cuota, un aporte anual por debajo de lo que son los costos del mercado. Seguramente cualquiera que esté escuchando esto va a decir cómo se sustenta justamente con el sistema solidario. ¿Qué quiere decir? Que el que más aporta contribuye a un fondo solidario. Y con ese fondo solidario se cubre esa diferencia entre el mayor beneficio y el menor costo que tiene el afiliado. Eso básicamente es cómo funciona el sistema solidario de salud. Un sistema que vos sos justamente afiliado y agradezco tus conceptos y vos muy generosamente lo decís en primera persona de cómo funciona y lo sabés por varios testimonios que realmente más allá de que pueda haber algunas situaciones particulares que siempre hay que mejorar, en términos generales está muy aceptado y muy satisfactorio el beneficio que percibe el afiliado. Y en cuanto a los honorarios, la lucha es constante. Y vos has sido juez, has sido magistrado, te ha tocado resolver muchas veces cuánto le corresponde cobrar a un abogado y al otro en los litigios, y cuánto ha aportado el abogado en su estrategia al resultado final del juicio. Bueno, nosotros también ahí tenemos la legitimación por ley para controlar justamente ese acto jurisdiccional del magistrado, donde fija o regula los honorarios de los profesionales. Quiere decir que cualquier profesional que se sienta afectado o vulnerado en su cuestión, una cuestión patrimonial respecto de sus honorarios, tiene la posibilidad de recurrir a la caja forense. ¿Para qué? Para no litigar contra el juzgado, no litigar contra el juez, sino que lo haga la caja forense. Este es un valor representativo muy importante. Cuando ocurrieron en algunos momentos también situaciones de modificaciones legislativas, de cambios de criterio judiciales, donde se vieron seriamente afectados los intereses patrimoniales de los abogados, la caja forense llegó a plantear no menos de 2.000 recursos, 2.000, 3.000 recursos ante distintos juzgados para defender el honorario profesional. Esto realmente es una cantidad que muy rara vez se va a poder ver quizá en otra oportunidad, pero realmente generó un impacto muy fuerte en lo que era la administración de justicia, llegando justamente a obtener a través de esa defensa gremial judicial realmente una defensa y un beneficio para los matriculados, frente al avance de algunos magistrados que veían de alguna manera con cierto recelo lo que podía llegar a ganar un profesional de la abogacía. Obviamente, si bien esto se conoce, el ingreso económico de un abogado que ejerce la profesión es sumamente fluctuante. Y en Argentina particularmente, en estos últimos años, aparte de fluctuante, es decir, no siempre ingresa el mismo monto de honorario mensualmente, sino que aparte de la devaluación, las distintas variables económicas, realmente pueden llegar a perjudicar y mucho a los profesionales. Por eso peleamos siempre y bregamos porque el honorario profesional se actualice permanentemente y tenga una tasa de actualización, tasa de interés, también acorde a los vaivenes de la economía. Así que la tarea de la caja forense hoy, si vos me preguntás en cuánto cambió con la de mediados de la década del 50, en algunas cosas cambia porque cambian las circunstancias, pero los problemas de fondo siempre son los mismos. ¿Sí? Los problemas de fondo siempre son la cuestión de cuánto, esto no lo digo yo, ya lo manifestaba Osorio, si se quiere, por hacer una mención a algún tratadista que tenga que ver con cuestiones profesionales, pero siempre fue un tema discutido de los honorarios, y vos también conocés muy bien a Adolfo y te he escuchado en varias intervenciones académicas de lo que sufrimos los abogados litigantes en la salud, porque nosotros nos comprometemos con cuerpo y alma en las causas que defendemos, y nos ponemos del lado del cliente, de la persona que representamos, y muchas veces realmente nos sentimos muy estresados, muy angustiados por lo que va pasando con las causas.
Con lo cual, estamos en la primera línea de batalla y ponemos el cuerpo también en lo que hacemos. Esto es importante por eso destacarlo, porque tener una buena cobertura de salud, de alguna manera, le da la tranquilidad, no solamente al profesional del derecho, sino también a su familia, de poder tener una protección, una cobertura, y poder estar preparado también para el día que deje de ejercer la profesión, porque la caja forense, a diferencia del sistema general de salud, no pone ningún cargo a una persona que se quiera reintegrar por, no sé, después de los 60 años, se reintegra sin ningún tipo de recargo. Eso es un gran logro gremial que no siempre se dice. A un abogado de 60 años en cualquier obra social particular o cobertura particular, le saldría un monto de dinero realmente exorbitante. Mientras tanto, la caja forense no le pone ningún recargo por edad. Lo reconoce como profesional del derecho desde el primer día que está matriculado hasta incluso después de su jubilación. Oye, yo quiero enseñar un par de cosas acá de lo que acabas de decir. Primero vamos a la regulación de honorarios. Yo quiero marcar que las leyes arancelarias en Santa Fe son de una mínima calificación frente a las necesidades actuales de un abogado. Si yo quiero operarme de un pie, le pregunto al médico cuánto me cobre y me dice lo que a él le parece que me tiene que cobrar. Si voy a hacer un servicio cualquiera de un masajista o de un dentista, me cobra lo que a él le parece que tiene que cobrarme. Y yo digo que sí o que no, y buscaré otro que pueda pagar y punto. Pero el abogado no puede decir lo que va a cobrar, sino que se lo dice otro. Esto es una cosa que no se dice y que hay que tenerla en cuenta para la comprensión del problema. Tu honorario en el pleito de Pedro contra Juan no lo fijas vos, la cuantía de tu estipendio, la fija un juez. Y los jueces históricamente son restrictivos a la hora de regular honorarios. Alguna vez le he dicho a algún colega, pero vos lo vas a pagar vos este honorario que te le estás dando siempre lo menor. Yo muy pocas veces en mi vida litigué en causa propia, siendo juez que podía hacerlo. Y una vez que litigué por un pleito que tenía mi mamá, cosa que yo podía hacer, ejecuté un pagaré que a ella le debían y me regularon en ese momento, en pesos, ya no sé cuántos serían, pero sí recuerdo la cifra, 5.423,75 centavos. A mí me pareció de una miserabilidad extrema. 4.700,75 centavos. ¿Por qué no puso 24 o 25? Pero me redondeó el número. No, creyó que era escrupuloso dividir el monto de la cifra por el porcentaje de la escala. Salió con monedas, así me lo regularon. Esto es una cosa extrema. Pero además, las leyes, con la inflación que yo sufrí durante toda mi vida, van quedando tardías. El otro día, un abogado amigo ha terminado un pleito de 20 años de duración, 20 años, una actio mere declarativa, y le regularon en el año 2021 500 pesos. Porque terminó un pleito de 20 años. Es decir, le regularon 25 centavos por año de dólar. Oye, a ver de nuevo, 500 pesos en la Argentina son $3,50, no son $4. ¿No? Entonces, ¿qué le han regulado? Es decir, parece que los jueces que regulan viven en un frasco de mayonesa encerrados en el fondo de un freezer tirado al fondo del mar. No puedo entender una regulación de 500 pesos hoy. Y con eso el abogado no alcanza a comprar un helado para los hijos después de cena. ¿Qué te digo? 1 kilo de asado. Pero esa es la constante. A mí como juez me costó mucho esfuerzo hacer regular para arriba, ¿no? Nunca regular para abajo. Si la ley es injusta, bueno, yo tengo la facultad de evaluar mi criterio de excelencia, de efectividad abogadil, y le puedo dar unos pesos más, ¿no? Al revés, se hace siempre restrictivo y siempre para abajo, y esto es terrible.
porque lo seguimos haciendo. A veces el abogado no puede decir que es poco, porque tiene un pleito de un amigo, de un pariente, y para eso está la caja. La caja es a defender el honor que realmente tendría que hacer, ¿no? Y la caja tiene la facultad de estimar un honorario. Hay jueces que la consultan a la caja para ver cuánto habría que regular, más allá de la estimación personal que hace el propio abogado. Y la caja tiene la facultad, la legitimación activa, de decir, impugno un honorario por pequeño, ¿no? Y entonces poder expresar agravios, etc. Pero he notado con los años, y siguiendo desde mi cargo de director de juris la jurisprudencia, que los jueces son muy parcos al definir los recursos de la caja forense. Yo te pido que vos no mires a esto. ¿Cuántos recursos de la caja, originados en la caja, son aceptados en la cuantía pedida por la caja? Bueno, sí. A ver, no tenemos que ver en qué año cortamos la estadística, pero justamente tiene que ver con varias cuestiones. Primero y principal, el honorario está dentro de lo que contiene o alcanzó la regulación económica de los años 90 en Argentina. ¿Sí? Quiere decir que yo como profesional puedo pactar libremente los honorarios con mi cliente. Puedo hacer un convenio de honorarios y pactarlo por encima o por debajo de lo que aconseja la ley arancelaria de caja forense. A diferencia con otras profesiones, por ejemplo, en Santa Fe los traductores, quienes hacen traducciones legales, al inglés, al portugués, al alemán, no pueden cobrar por debajo de los aranceles sugeridos por el colegio, sino entrarían en una falta ética. En Santa Fe la abogacía, lo que no se puede es no cobrar y hacer el trabajo sin ningún costo, porque eso afecta a la igualdad entre los profesionales, afecta a la ética, ¿sí? Pero si yo le cobro a un cliente, porque es mi amigo, le cobro un peso, no estoy violando la norma ética. Por más que la ley diga que yo debería cobrarle 2.500 pesos, 5.000 o 10.000 pesos, yo le puedo cobrar Pero un peso. yo no lo miro desde esa óptica. No, a mí no me importa Pero la déjame ética. terminar la idea. Lo que no se puede disponer es el porcentaje de aporte. Lo que vos apuntás muy bien es que la merma del ingreso al profesional del derecho, los bajos honorarios afectan a la baja el ingreso por aporte de las cajas. Claro que sí, claro que nos afecta. Pero también hay que entender que estamos dentro de un proceso, obviamente, que ha quedado de aquella época de los 90, de desregulación. Y yo puedo pactar, por ejemplo, una sucesión, un sucesorio, una declaratoria de herederos, que yo sé que la puedo estimar que va a salir, por ejemplo, 60.000 pesos de honorario. Yo puedo pactar con mi cliente en que le voy a cobrar 100.000. O 10.000. O 10.000. Pero el aporte lo voy a hacer en función de la regulación de honorarios. Y ese aporte no justamente no es del profesional, sino que es de la caja. Ahí es donde radica la cuestión. No, pero hay algo más que yo quería decirte que no es esto. Vos a tu cliente podés cobrarle lo que vos quieras, en más o en menos, porque éticamente está permitido. Pero lo que tu cliente te paga, él puede repetirlo del condenado en costas. Lo voy a explicar de nuevo porque es una cosa que parece que la gente mira para otro costado y no lo entiende. Cuando un pleito se termina por un principio de plena reparación vigente en nuestros códigos, donde las costas no son sanción, sino reparación, las costas del pleito, es decir, todos los gastos, honorarios abogadiles, cajas, cédulas, todo lo que se gastó, debe pagarlo el perdidoso. Y esas costas son costas que ya han sido adelantadas por la parte actual. El actor está dándole plata para las notificaciones, para viáticos, para lo que fuere. Y esas costas que va al final las va a cobrar, no inicial, sino posteriormente. Él las adelantó. Pero entendeme bien, lo que vos pactás no es lo que vos podés cobrarle al tercero.
El tercero está atado solo a la regulación de honorario. Si vos pactaste 100.000 y el cliente te los paga, qué bueno. Pero los honorarios son de 50. Vos no podés repetir 100, tenés que repetir 50. El problema está en que ese dinero no va al cliente, sino que va al abogado. Con lo cual cobra 2 veces. De verdad, esto es lo que pasa entre nosotros. Vos le adelantaste al cliente y ahora le cobras al abogado porque tenés una acción directa en términos del Código Civil para cobrarle al cliente perdidoso. Esa plata tendría que ser del cliente, se la repito, para él. Por tanto, si esto funciona así, cuando vos estás pactado un honorario distinto del regulado, eso no lo podés repetir. Y eso es lo que estoy apuntando yo. No. Ojo, Adolfo, que ahí hay dos fuentes obligacionales distintas. Una es la fuente contractual, porque parto de la base de que si a mí un cliente me contrata, me debe pagar mis honorarios. Yo trabajo para mi cliente. Yo puedo resolver el conflicto, si se quiere, extrajudicial o judicialmente. Si entro en una solución extrajudicial, será lo que pacté y se terminó ahí. Puedo incluso convenir cuál va a ser el honorario en sede extrajudicial, en sede prejudicial, que puede ser la mediación o el arbitraje, o cuál va a ser el honorario y cuál va a ser la escala si tengo que ir a un pleito. Pero la regulación de horarios tiene que ver con una fuente administrativa o jurisdiccional y nace de otro tipo de obligación. Como vos bien dijiste, y nace justamente del acto jurisdiccional del juez, donde regula los honorarios y dice claramente. No. ¿Quién los debe y son dos fuentes distintas, sí. Escúchame. Tu pacto es una locación de obra o de servicio. Vos la cobrás. Exactamente. La imposición de costas es una obligación que nace con motivo de la ley y que le sale solo porque el juez dice con costas. Si el juez no dice con costas, no hay obligación legal alguna, no hay obligación del derecho civil pagable. Pero las costas jurídicamente tienen dos vertientes. O se las considera sanción, como couture viendo el Código Civil francés, o retribución como lo hacemos nosotros. Si es retribución, es de lo que el cliente gastó. Y si es sanción, es en beneficio de alguien que no será seguramente el abogado, que ya cobró su labor. Por tanto, lo que tiene que hacer un abogado es decirle al cliente, mire señor, yo a usted le voy a cobrar tanta plata, además de las costas que me fijen y pueda cobrarle al contrario. Lo aclaro y estoy perfecto, porque si no, esa plata es de mi cliente. Precisamente porque es una doble función, doble generación de... El gran problema, y esto es una práctica muy recurrente en la provincia de Santa Fe, que tiene que ver con la práctica profesional. ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace un abogado, como decía en Rosario. Viene el cliente, hace la consulta y le dice, fírmeme el poder, el mandato especial para el pleito. Como vos bien sabés, son todas obligaciones, pero ningún beneficio. Creemos muchas veces cuando tenemos el poder firmado que ya tenemos asegurado al cliente porque nos firmó el poder. Grave error. Lo único que tenemos es una suma de responsabilidades. Podemos llegar a tener que responder por mala praxis, porque se prescribió, porque hubo un problema. Tenemos que ir corriendo a pagar los aportes, los sellados para que no prescriba el derecho, etc. Ahora, siempre recomendamos el poder, en realidad, primero que no es necesario. Siempre recomendamos, y más cuando tiene que ver con una demanda o una contestación de demanda, que se haga con patrocinio letrado. Porque las afirmaciones de los hechos deben ser las del cliente. En Santa Fe es obligatoria la representación en juicio. Que vos le hagas firmar la demanda al cliente con tu patrocinio está muy bien, porque el cliente sabe lo que estamos haciendo. Pero después el cliente no puede ir a notificarse a la oficina. Él necesita de un procurador y eso es el abogado, ¿no? Por tanto, sí, lo necesita. Que yo le haga firmar al cliente ciertos escritos, qué bueno, pero lo hago como patrocinante al tiempo que soy representante también. Exactamente.
Exactamente. ¿Por qué? Por el poder, obviamente uno lo tiene ante la imposibilidad del cliente de firmar el escrito. Pero sobre todo siempre aconsejamos que tanto la demanda como la contestación, que son escritos Y la sustanciales, muy expresión de importantes, agrarios. Y la expresión de agrarios. exactamente, estén firmadas por la persona que justamente estamos representando. Sí, señor. Porque cualquier error que Estoy de cometa en acuerdo. un tipeo, cualquier error que cometa en un tipeo, el profesional va a tener que responder por mala praxis. Porque el cliente va a decir, yo no te dije eso, y vos lo pusiste mal. Entonces siempre aconsejamos eso. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Ya las normas de Juan Manuel González Sabatier, que fue un pionero de las normas de ética en Argentina, esas normas de ética de este jurista rosarino fueron tomadas después por la Federación Argentina de Colegios de Abogados y a nivel nacional se extendieron como normas de ética aceptadas para toda la abogacía. En ese momento, principio del siglo XX, no existía la caja forense en ninguna provincia argentina, no la forense de Santa Fe o la de Rosario. En ninguna provincia argentina existía. Entonces, hoy todavía en el Código de Ética del Colegio de Abogados de Rosario vamos a encontrar que se sugiere que el abogado convenir los honorarios con su cliente. Esto que vos muy bien señalás, Adolfo. Yo voy a convenir los honorarios y voy a dejar aclarado que son determinados los honorarios que me van a pagar y a que aparte tengo derecho a cobrar, en el caso de ganar, lo que resulte de las costas. ¿Sí? Porque, ojo, también las costas, el rubro honorario es uno de los rubros que integran las costas. Después están los demás rubros que sí le corresponden. Sí, claro, pero tu cliente te adelantó a vos el dinero para la notificación. Eso entra en la planilla de costos y te la cobras vos al final. No, claro. Yo quiero aclarar esto. Lo que Pero de tiene eso estamos derecho hablando. Por el eso digo abogado, yo que tengamos la fuente, ¿no? Usted quiere el cobrarlo, lo rubro, dice. no, Pero dígale al cliente. el rubro honorario sí le corresponde al abogado. En los demás rubros, ejemplo, gastos, aportes, boletos, lo tiene que No, hijo, no confundamos al público, no. El abogado ya cobró sus honorarios. Ya los cobró. Los repite el cliente que los pagó para tener él la plena reparación. Por eso te estoy diciendo, dile al cliente que además de esto, vas a cobrar aquello otro, porque tendría que ser para eso va en él. el convenio. Eso va en el Esto vale, convenio. entonces no pasa nada. Estamos todos de acuerdo y contentos. Pero no digamos que tenemos doble honorario porque no lo tenemos. No. El honorario siempre es el mismo. Ah, Tiene dos fuentes distintas. Y los rubros que no corresponden son los que no corresponden. Es decir, los montos o el dinero que adelantó el cliente por rubro de gasto, sellado, lo que fuera, son del cliente. No hay ninguna duda en eso. Decime una cosa, a ver, volvamos para atrás, porque me estoy yendo de la caja y me interesa esto. ¿Cuáles son las prestaciones de hoy importantes? ¿Qué está haciendo la caja hoy importantemente? Bueno. Sé que tienen una pregunta antes. ¿Cuántas provincias argentinas tienen caja forense? O algo parecido, caja de previsión, lo que se llame. Mirá, en cuanto a colegiación, salvo creo que Resistencia, salvo que la provincia de Chaco y Santa Cruz y alguna otra provincia, todas las demás tienen colegios de abogados. Tienen colegiación, es decir, el control de matrícula por colegios. Cajas forenses hay muchas menos. No deben llegar a 15 provincias que tengan caja forense. ¿Sí? Por ejemplo, creo que todavía Misiones, por dar un ejemplo, ¿no? Creo que Misiones todavía no logró constituirla. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una regulación de honorario no hay nadie que la controle. No hay nadie que defienda esa regulación a favor del profesional. Y quien va a revisar esa regulación de un juez es otro juez, que posiblemente, no siempre, vaya a tener una respuesta corporativa. ¿Sí? Entonces, por eso es lo importante de tener la caja forense, de que alguien te defienda en el momento que vos necesitas que te defiendan y que uno no se puede pelear con el tribunal. Por eso la institución tiene ese rol tan importante de defender desde lo gremial, nada más y nada menos que es el honorario que está declarado por la Corte Suprema de Santa Fe como un crédito alimentario, es decir, no se lo puede tocar. Es algo que necesita el profesional para subsistir él y su familia. Por eso es importante. En cuanto a las demás prestaciones, la caja forense aparte
En lo que es la cuestión médica, bueno, son innumerables la cantidad de intervenciones que se realizan, la cantidad también de medicación que se cubre. Yo te doy un breve pantallazo, Adolfo. Vos sabés que este año que pasó, el 2020, tuvimos a nivel global la pandemia generada por el COVID. En Argentina tuvimos la cuarentena quizá más extensa del mundo, durante muchos meses prácticamente encerrados en nuestras casas, y cuando fue la primera etapa de la cuarentena estricta, que nadie podía salir de su casa salvo para tirar los residuos domiciliarios o para ir al supermercado o a la farmacia, nosotros estábamos gastando aproximadamente entre 30 y 40 millones de pesos, 30 a 40 millones de pesos por mes de medicamentos. ¿Sí? Estamos hablando de a razón de $200.000 por mes de medicamentos. ¿Sí? De ustedes enfermedades están crónicas. cubiertos, están en derecho, ustedes son sustentables con los aportes. El último balance que me tocó ser presidente el año pasado, año 2020, no me lo voy a olvidar jamás, porque fue un año histórico desde el punto de vista mundial, porque me tocó ser el presidente de la pandemia de COVID 2020. El balance de la institución fue superavitario en 9 millones de pesos, ¿sí? Compensando el gasto operativo con las inversiones financieras. Es decir, las inversiones financieras nos dieron un pequeño superávit, con lo cual terminamos con un superávit de 9 millones de pesos. También hay que decir que no suspendimos a ningún afiliado que tuvo dificultades económicas y que no pudo cumplir con su obligación de pago. ¿Qué hicimos? La refinanciamos la deuda con recursos financieros propios. No tuvo que ir a una entidad bancaria a pedir un crédito. La Caja Forense le dijo, bueno, no hay problema, usted es un deudor, ¿sí? No lo vamos a dejar sin cobertura, le vamos a refinanciar con nuestros propios recursos la deuda que usted tiene. ¿Podemos condonar la deuda? De ninguna manera, porque este es un sistema solidario. Usted sigue debiendo lo que debe, pero se lo vamos justamente a financiar dentro de los recursos de la institución. Hoy le ha Eso no sumado vos un crédito bancario municipal, ¿no es cierto? Que tenés un convenio. Ofrecimos líneas de créditos privadas para quien lo necesitara, porque no solamente se podía necesitar para cubrir la cuota de obra social, de cobertura médica, sino también por necesidades propias que tenga familiares. Entonces, bueno, también generamos instancias y gestiones con las entidades bancarias para lograr beneficios financieros para nuestros afiliados. No son muchos los que lo utilizaron, pero por lo menos lo tuvieron a disposición. Y eso es lo importante, generar alternativas y generar contención. Yo creo que ante todo, y realmente creo que eso fue lo que nos manifestaron muchos los afiliados, se sintieron contenidos, Adolfo, se sintieron acompañados, se sintieron que no estaban solos. A vos te consta que nosotros hemos hecho, y esto lo quiero resaltar, los empleados de la Caja Forense no son simples empleados de una institución, no son empleados ni siquiera de una empresa, se sienten parte de la institución. Y realmente tienen justamente marcado el sello de la Caja Forense, se sienten orgullosos de la Caja Forense. Y hemos hecho equipos de comunicación internos, donde un empleado que quizás estaba en contaduría o estaba revisando facturación, se sumó a un equipo de trabajo para hacer llamados a las personas que se encontraban solas en sus casas, aisladas, que no tenían familiares cerca, y nos pusimos a disposición si necesitaban algo, si necesitaban una asistencia, si se sentían bien, si necesitaban alguna compra en el supermercado. Es decir, realmente nos pusimos muy, muy, muy cercanos a nuestra gente, porque en eso también se va la solidaridad, no solamente en los recursos económicos como uno lo distribuye, sino en la cercanía en la espiritual, ¿no? La cercanía espiritual. Una última pregunta, Juan Manuel. ¿Qué incidencia tiene el costo administrativo en el presupuesto general? Mirá, justamente una buena pregunta. Nosotros el año pasado, aún con pandemia, es decir, tuvimos una merma muy grande de recursos y también tuvimos una merma de gasto porque se prohibieron ciertas intervenciones. Lo que íbamos haciendo era semana a semana ir viendo cuánto ingresaba y cuánto egresaba. Con un control semanal y justamente multiinterioso.
y también pudimos revisar la estructura de costo, con lo cual disminuimos en $1 millón, el costo de funcionamiento de la caja forense estando en pandemia. Cuando la mayoría de las instituciones incrementaron su costo porque tuvieron que salir a comprar notebooks, conectividad, traslados. Nosotros justo en enero de 2020, habíamos hecho una inversión en servidores de Internet. Es decir, permanentemente tenemos un plan de inversiones en lo que son los servidores, la conectividad y los aparatos tecnológicos, con lo cual nosotros pasamos de la actividad o la atención presencial a la remota prácticamente en 48 horas. La caja nunca en el 2020 dejó de funcionar ni un solo día. Ni un solo día. Y hay, te diría, el 50% de los empleados y especialmente los gerentes trabajaron fuera del horario de trabajo, es decir, fines de semana, días feriados, fuera del horario de la caja de atención. Realmente conmovedor a veces revivirlo porque realmente fue algo, esperemos que nunca tengamos que volver a pasar por esto, pero la verdad que me siento orgulloso y sinceramente me emociona rememorarlo porque ha sido tan importante el rol de los empleados, de los directores, de los afiliados, de cómo los afiliados también se ponían a disposición de la caja y a su vez para ayudar o colaborar con algún colega que me necesitara. Realmente la solidaridad se hizo presente en cuerpo y alma en esta pandemia. Yo creo que antes era un concepto, era una definición, y hoy realmente es una palabra que está totalmente viva, la solidaridad. Creo que con todo orgullo te diría, Adolfo, que la mantenemos después de 71 años, más viva que nunca, y para las generaciones futuras, así como lo dijo en su momento Rasol en esa asamblea del año 48, con todo el orgullo te digo que hemos tomado esa aposta. Y justamente vos lo nombrabas, y también tenía apenas 26, 28 años cuando lo planteó. ¿Qué quiere decir? Yo siempre digo esto, y muchas veces los colegas dicen, bueno, los jóvenes abogados no conocen los códigos, entre comillas, de la profesión. Yo ante eso, mi reacción es la siguiente: ¿y qué estamos haciendo nosotros para ayudarlos? ¿Qué estamos haciendo nosotros para acompañar? ¿Qué estamos haciendo nosotros para tener una profesión mejor? ¿Qué estamos haciendo nosotros para incluir a los jóvenes abogados? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que entre todos diseñemos y soñemos una profesión más cercana a la gente? ¿Sí? Más cercana a la defensa de los derechos, más cercana a la dignidad del profesional. Yo creo que este es el desafío nuestro como dirigentes de la abogacía y de las instituciones también. Entender no solamente el presente, sino también pensar el futuro. Yo creo que tenemos un gran desafío por delante en cuanto a que el futuro que se viene puede ser incierto, no digo que va a ser ni mejor ni peor, pero que viene. Y es inminente. Y yo quiero llamar a la reflexión no solamente en la caja forense, sino en todas las instituciones de la abogacía del país y del continente y del mundo. Es decir, nosotros somos una profesión social, que si dejamos de ser justamente humanos y solidarios, posiblemente desaparezca la profesión como tal. Con lo cual, si algo nos tiene que dejar esta pandemia, es que tenemos que ir a lo esencial, a lo que realmente importa. Y no tenemos que perder justamente de vista lo importante, lo valioso. Yo creo que más que nunca ahora tenemos que volver a los principios y a los valores que inspiraron las instituciones que tenemos hoy existiendo y que le tenemos que dar un nuevo rol. Yo hablaba en algún momento con alguna reunión por Zoom que hicimos con nuestro amigo recientemente desapareció físicamente, porque lo mantenemos vivo en el recuerdo, que era Luis Anunciata, y discutíamos en esto de que había que refundar las instituciones. Y yo creo que para refundar las instituciones o para rediseñar las instituciones tenemos que saber bien y tener bien internalizados cuáles fueron los principios y los valores en los cuales se fundaron. Y en esto creo que no nos equivocamos. Cuando vamos a los principios, a los valores, seguramente no nos vamos a equivocar. Y esto tiene un paralelismo con lo que vos enseñás. Oye, hijo, este fue un buen final de charla, ¿eh? Ha hecho una cosa importante, un mensaje importante. Te lo agradezco
Te agradezco el tiempo que me dedicaste, te agradezco la charla y los aportes importantes que has hecho para este conversatorio que estoy haciendo desde hace tanto tiempo. Mi agradecimiento, un fuerte abrazo, hasta pronto y hasta siempre, Juan Manuel. Gracias por todo. Gracias a vos, Adolfo. La verdad que a la distancia te abrazo.